Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los morosos deben al Estado colombiano 152.7 billones de pesos. La mayor parte corresponde a personas naturales. En minutos estará con nosotros el contador general de la Nación, Mauricio Gómez Villegas, para ampliar esta información. El panorama exportador en Colombia. Estaremos hablando con el presidente de Analdex sobre los productos que más exportamos y los retos que está enfrentando este sector. La multinacional Shell se va del país. Estaremos ampliando los detalles de la salida de la empresa británica que decidió ceder el 50% del bloque Col 5 en el Mar Caribe a Ecopetrol. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las deudas pendientes con el Estado colombiano, que ya superan los 152.7 billones de pesos en comparación con el boletín anterior de noviembre de 2024. El monto de la deuda aumentó en 4.136 billones, pese a que el número de deudores disminuyó. Para ampliar este tema, nos conectamos con el doctor Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos, doctor. Luisa, muy buenas noches para ti y toda la teleaudiencia. De pronto muchos no tenemos claro, doctor, ¿qué es esto de boletín de deudores morosos del Estado? ¿Qué es este boletín? Bueno, es la relación de personas naturales y jurídicas que le adeudan a cualquier entidad pública una deuda que tiene más de 6 meses de vencimiento y cuyo valor sea superior a 5 salarios mensuales legales vigentes. Por consiguiente, son todas las deudas que se deben por diferentes temas, tanto en entidades del nivel nacional como del nivel territorial. Asimismo, el boletín incorpora a aquellas personas que, habiendo suscrito acuerdos de pago, no los hayan cumplido. ¿Qué pasa con esa lista o a las entidades que más les adeudan justamente esta obligación? Bueno, para el boletín número 43, las entidades a las que más les adeudan personas naturales y jurídicas son al Consejo Superior de la Judicatura, que más o menos es el 38% de esa cifra de 152 billones que tú señalaste hace unos momentos, luego a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, posteriormente a Central de Inversiones. Estas son las 3 entidades que se encuentran en el ranking del nivel nacional. En el nivel territorial se destacan Bogotá, Barranquilla y Santiago de Cali. Es decir, para aterrizar un poco, doctor, este ejemplo, son las personas que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, no han pagado alguno de sus impuestos. Efectivamente, dentro de los deudores en las entidades territoriales, los más significativos son quienes no han pagado impuestos asociados al predial, al impuesto de vehículos, al ICA. También se encuentran personas que pueden tener comparendos u otro tipo de obligaciones. En el nivel nacional, cuando decimos que la primera entidad es el Consejo Superior de la Judicatura, esto se debe a que los jueces han sentenciado a personas naturales o jurídicas y les han colocado además multas económicas aparte de las sentencias de pena por la aplicación del Código Penal. Muchas de estas deudas tienen difícil cobrabilidad porque, por ejemplo, cuando un juez de la República sentencia cárcel y la persona además tiene una multa, entonces en muchas ocasiones los recursos no han sido secuestrados, no eran fáciles de recuperar esas multas que les impusieron los jueces. ¿Cómo debo o cómo puedo yo mirar o corroborar si estoy en ese boletín de deudores morosos del Estado? Bueno, es muy sencillo. Una persona lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página de la Contaduría General de la Nación, www.contaduría.gov.co. Van a una pestaña que se denomina Productos y van a Boletín de Deudores Morosos del Estado por las letras iniciales BDME. Allí las personas se pueden inscribir simplemente con una cuenta de correo electrónico y podrán consultar. Si aparecen reportadas, deberán dirigirse a las entidades que las reportan, porque esto es muy importante. Son las entidades que han reportado a las personas naturales o jurídicas quienes tienen la responsabilidad de, si la persona paga, retirar la deuda. Si usted aparece
y tiene la deuda y es verídica la deuda, acérquese a la entidad, bien sea para cancelarla o para llegar a un acuerdo de pago. Hecho esto, la entidad está en la obligación de reportar la contaduría que la persona natural o jurídica ha pagado. Doctor, ¿cuántas personas naturales y jurídicas le deben al Estado colombiano? Bueno, aproximadamente son 1.105.000 personas naturales y jurídicas. Como también señalabas, el mayor número son personas naturales, cerca de 907.000. En el caso de las personas jurídicas son cerca de 197.000. Vemos ese global de la deuda. Este dato se ha aumentado en los últimos años, ha disminuido. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de esa deuda total? Bueno, ha tenido variaciones con respecto al boletín número 42 que tuvo fecha de corte en noviembre del 2024. El incremento fue de 4 billones, pero si lo vemos comparado con periodos anteriores, habían disminuciones. El promedio ha estado más o menos en 150 billones en los últimos 5 reportes que hemos realizado por medio de los boletines. Ahora hablemos de las consecuencias. Muchos dirán, bueno, pero esto del boletín de morosos del Estado, ¿qué consecuencias me va a traer si aparezco en ese listado? Bueno, digamos que son de 3 tipos. La primera es que se pueden generar problemas para contratar con la administración pública, con las entidades del Estado. Los gerentes públicos pueden abstenerse de contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentran en el boletín. La segunda consecuencia es financiera. Quienes le adeudan al Estado pueden comenzar a ser objeto de impuestos de mora. Intereses de mora, perdón, y esos intereses sobre los impuestos o sobre otras sanciones, pues incrementarán la deuda. Asimismo, pueden enfrentarse a dificultades bancarias, a dificultades para acceder a créditos, entre otras. Vemos también, doctor, que en este momento pues el país se enfrenta a una situación fiscal, también de caja bastante compleja. Estos recursos justamente hacen falta para cumplir con las obligaciones que de pronto tiene el gobierno o que tiene el Estado para su presupuesto, etcétera. Sí, nuestro llamado es a que todas las entidades hagan una gestión de cobro, tanto persuasivo como coactivo, que permita una recuperación de la cartera. Algunas de estas deudas tienen una cobrabilidad muy baja. ¿Por qué? Porque como lo señalaba en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, no existen bienes para poder desarrollar un cobro coactivo sobre ellos. En otros casos, como en las administraciones territoriales, en las alcaldías, se vienen desarrollando diferentes acciones para recuperar la cartera, bien sea por estrategias de saneamiento, por estrategias de cobro, entre otras. También existen otras entidades, como por ejemplo Central de Inversiones, que desarrollan diferentes acciones para vender alguna de esta cartera, para movilizar la cartera y volverla líquida. Otro tema es que ustedes pues se encargan justamente de llevar esas cuentas claras. ¿Cómo es este tema del ejercicio de rendir cuentas? Que ustedes se encargan de que esas cuentas justamente sean claras. Bueno, muy bien. La rendición de cuentas es una obligación que tenemos los gestores públicos y todas las personas que administramos recursos públicos de informar, explicar y dialogar con la ciudadanía para poder justificar y dar cuenta de cómo se usaron los recursos y cómo se consiguieron las metas institucionales de las entidades. En la Contaduría General de la Nación vamos a desarrollar el próximo 4 de septiembre la rendición de cuentas, en la que esperamos, por medio de una audiencia pública y utilizando nuestras redes sociales, poder dar a conocer al país la manera como hemos usado nuestros recursos, conseguido nuestros resultados, entre ellos los más importantes, las cifras como estas del Boletín de Deudores Morosos del Estado, así como las grandes cifras del Balance General de la Nación y el Balance General de la Hacienda Pública. Y ya para cerrar, doctor, ustedes hablan de justamente esas consecuencias que puede traer. Alguna persona debe tener en cuenta que si no se pone al día con estas deudas, puede también enfrentar algún otro tipo de consecuencias más duras, por decirlo así.
Claro que sí. Si las personas tienen activos, por ejemplo, en el caso de las entidades territoriales, si las personas tienen sus vehículos, si las personas tienen sus casas y no se ponen al día con sus obligaciones morosas, pues seguirán creciendo las deudas, como lo señalaba, por los intereses de mora, por sanciones, y el Estado tiene la capacidad del cobro coactivo, que implica perseguir a los deudores, por ejemplo, digamos, haciendo un proceso de secuestro de esos bienes y después rematándolos, si es del caso, para hacer pago de las obligaciones con el Estado. Entonces, aparte de las consecuencias que están asociadas a la dimensión contractual con el Estado, a la dimensión financiera, a la dificultad de acceder al sistema bancario, también en el largo plazo podrían presentarse consecuencias como estas. Mauricio Gómez, contador general, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Signo Pesos con esta información tan relevante. Gracias a usted, Luisa, y a toda su audiencia. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato del crecimiento que ha registrado el negocio del chocolate en Colombia. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Ahora hablaremos del panorama de las exportaciones en nuestro país, cuáles son los retos que enfrenta este sector y los más recientes datos. Para ampliar nos acompaña el presidente de Analdex, Javier Díaz. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos, doctor. Muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Gracias, doctor. Ustedes en algunos días van a tener ese Congreso Nacional de Exportadores. Precisamente, ¿cómo está en materia exportadora nuestro país? Pues infortunadamente seguimos muy estancados. Yo creo que en buena medida la política minero-energética de este gobierno ha afectado de manera negativa a las exportaciones. Acordémonos que Colombia tiene en el sector minero energético, en el sector extractivo, buena parte de sus exportaciones. Llegaron a representar casi el 50%. Pero cuando el gobierno dice no más petróleo, no más carbón, no más gas, pues indudable que esas exportaciones empiezan a caer, a descender. Y esa es la situación hoy, unas menores exportaciones de petróleo, de carbón, y no se alcanza a compensar con otros productos pues esa disminución. Entonces, seguimos girando alrededor de los 50.000 millones de dólares en exportaciones totales. Yo creo que este año no vamos a alcanzar los 50.000. La apuesta era pasar por encima de esta cifra. La parte agrícola se ha venido comportando de manera positiva, en buena medida por los altos precios internacionales del café. Tuvimos una cosecha extraordinaria y por lo tanto esa cosecha se ha visto beneficiada por los altos precios de café. Y manufactura se sostiene. Yo creo que hay que destacar en manufacturas particularmente algunos productos con valor agregado, como la ventanería de aluminio o los transformadores para el sector eléctrico, los buses, en fin, hay una serie de productos de valor agregado en la parte manufacturera, pero pues no alcanzan a compensar, repito, la caída que están teniendo las mineroenergéticas. Teniendo en cuenta todo este panorama que usted nos explica, en este momento, ¿qué es lo que más está exportando Colombia y hacia dónde? También teniendo en cuenta el tema global comercial con los aranceles, etcétera. No, en términos de productos de exportaciones totales, el petróleo sigue siendo nuestra principal exportación. En la parte de agrícola, el café es uno de los que sobresale, pero también uno podría señalar en la parte agrícola las flores, el banano, el aguacatejas, las frutas, y como le digo, en la parte manufacturera también una serie de productos con alto valor agregado, como son las ventanas que exportan a Estados Unidos, como son los transformadores eléctricos que también van a Estados Unidos, o los buses
de los sistemas de transporte masivo que exportan a algunos países de la región. ¿Cuáles son los retos, doctor Díaz, que están enfrentando en este momento los exportadores colombianos y que muy seguramente será uno de los temas de conversación del Congreso? Pues la necesidad de definir una política, unas señales, una ruta clara que nos permita crecer, diversificar nuestras exportaciones, no depender de unos pocos mercados. Entonces, tener esa política exportadora resulta muy importante. Y eso pasa por todo el tema logístico. Acordémonos que hoy en día, con la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos a varios países del mundo, pues la logística internacional se ha visto muy afectada. Pero en el plano interno también tenemos unos retos. Tenemos unos costos logísticos muy altos. Salir del centro del país a los puertos significa un 17.9% de costo en términos de los productos, del precio de los productos, y nuestros competidores están en promedio en 9.5%. Entonces tenemos una logística demasiado alta. El tema de seguridad es el otro tema fundamental para crecer y para tener una política exitosa en materia de exportaciones. La seguridad se ha deteriorado y lo hemos visto cómo hemos retrocedido en esta materia en los últimos días. ¿Se ha sentido ya el tema del arancel del 10% de Estados Unidos? No se ha sentido de manera extraordinaria, en buena medida, porque los aranceles han sido iguales para todos los países. A partir del 7 de agosto empiezan los aranceles recíprocos diferentes para la gran mayoría de nuestros competidores, y entonces muy seguramente ahí se va a sentir. Claro, sí hay en términos generales una disminución de exportaciones a los Estados Unidos, y eso puede atribuirse a los aranceles del 10%, porque los consumidores empiezan a resentir el aumento en el precio de esos productos que ellos consumen. ¿Quiénes van a estar en el evento, doctor Díaz, en el Congreso Nacional de Exportadores? Pues a ver, vamos a tener diferentes expositores, tanto a nivel internacional. Vamos a tener a Michael Shifter, que es un analista de los Estados Unidos, con sede en Washington, para mirar ese tema del relacionamiento. Vamos a tener al ministro de Comercio, Daniel Legarda, del Ecuador. Vamos a tener gente de Perú, pero también expositores de Colombia, José Ignacio de ANIF, pero Astrid Martínez, presidenta de la CARF. Vamos a tener a Jonathan Malagón de Asobancaria. En fin, vamos a tener diferentes expositores mirando diferentes temáticas. Y déjeme señalarle que tenemos un número muy importante de ilustres mujeres analistas de la economía. Bueno, muy interesante, doctor Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos y allá estaremos en el Congreso Nacional de Exportadores. Los espero. Y hacemos una nueva pausa, pero al regreso tenemos la grave advertencia que hizo el Contralor General sobre el programa de alimentación PAE, que estaría en riesgo por la falta del giro de recursos por parte del Gobierno Nacional. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy, y esta noche nos habla de la empresa EPK. Luisa, muy buenas noches y buenas noches para los televidentes. EPK, como se conoce comercialmente, digamos, esa es la marca, pero la empresa que estuvo durante muchos años detrás de esa marca se llama Acmios. Y esa empresa, por dificultades financieras, inicia, según la Superintendencia de Sociedades, quien confirma esta información, un proceso de liquidación judicial. Es decir, se acaba
esta compañía. Y claro, como Acmios es difícil recordarla, pero mucha gente seguramente sí asocia esta marca EPK, que alcanzó a ser muy conocida, casi que líder en el mercado de la ropa infantil. En muchos centros comerciales del país y en otro tipo de locales se vendía bastante bien, con una gran participación de mercado, esta marca EPK. Resulta que se agudizó su situación financiera, llegó a un punto en que sus pasivos, es decir, sus deudas, fueron mucho más altas que inclusive el nivel de los activos, y por unos grandes problemas que al final fueron como el origen de esta situación entre los socios de la compañía o las dos partes que se asociaron para distribuir esta marca en Colombia. Pues eso después se derivó en unos problemas judiciales, hubo intervención del gobierno nacional, pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y de Comercio, tuvieron una gran batalla jurídica alrededor de quién tenía entre esos dos socios los derechos de marca en Colombia, y al final pues eso terminó prácticamente destruyendo esta compañía EPK. En algún momento trataron de sacar una marca alterna que sonaba igual, EPK, pero le agregaron dos letras. Aquí una E, ¿sí? EP, y al final una A, sonaba igual, EPK, pero eso tampoco funcionó, y pues la decisión que toma la compañía es iniciar un proceso de liquidación para ver cómo con los activos que tienen alcanzan a responder por algún tipo de deudas con acreedores. Así que desaparecerá entonces la marca EPK. Vamos a ver si dentro de alguno de esos socios queda la intención de revivirla de alguna forma a través de alguna otra compañía, pero de momento la información es que a liquidación se va Acmios y por ende pues desaparece EPK, marca infantil en Colombia. Bueno, Víctor, muchas gracias. En otros temas, le cuento que la Superintendencia de Industria y Comercio informó que la petrolera Shell inició su proceso de salida del negocio de explotación de hidrocarburos en Colombia. Shell se convierte en la sexta compañía del sector en dar un paso al costado en la exploración de hidrocarburos en el país. La multinacional busca ceder a Ecopetrol su participación del 50% en el bloque Col 5, ubicado en el Mar Caribe colombiano. De este bloque solo se cuenta con información de los pozos Gorgon 1 y 2, que aunque pertenece a Shell, son operados por Ecopetrol y son uno de los recientes descubrimientos de gas costa afuera que permiten nuevas cantidades de gas para el país. Su producción se prevé que inicie entre 2031 y 2032. En otros temas, la Contraloría General alertó hoy que ante la falta de giro de recursos por parte del Gobierno Nacional, podría suspenderse el programa de alimentación escolar PAE en más de 50 entidades territoriales del país. Esta es la advertencia de la Contraloría. Es un llamado al Gobierno Nacional, pero sobre todo a la articulación que deben existir entre los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, y que lógicamente se haga este desembolso de estos recursos para que no se vaya a colocar en riesgo en algo que ya es inminente, porque estamos hablando del mes de septiembre, la alimentación escolar de 3,5 millones de menores, que lógicamente espero que esto se solucione, y es un llamado de atención. Tenemos un total de cerca de 52, 53 ETCs que entre septiembre y octubre van a tener dificultades de financiación del programa de alimentación escolar. Eso va a llevar a que algunas de ellas, si no disponen de los recursos y no se adelantan los procesos contractuales, suspendan el programa de alimentación escolar. Tenemos unas primeras 29 que entrarán en suspensión en el mes de septiembre, repito, si los recursos no se disponen y los procesos contractuales no se desarrollan. Esas 29 cobijan cerca de 1.900.000 estudiantes inicial, y que, repito, hacia el mes de octubre pudiera extenderse a cerca de 52, 53 entidades territoriales certificadas en educación, para un total de cerca de 3.600.000, 700.000 niños más o menos que pudieran tener la afectación. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato sobre el comportamiento del negocio del chocolate en Colombia, porque durante el primer trimestre de 2025, la categoría de elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería registró un crecimiento del 10,94% frente al mismo periodo del 2024 y se posiciona como una de las actividades industriales más dinámicas del país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.